Bueno, hoy tenemos video de nuestra serie tan maravillosa del libro de Josué. Hemos llegado al capítulo 3 y estos capítulos son impresionantes. Después del Pentateuco, hoy he preparado este capítulo para comentarlo. Vamos a ver el 3 y el 4 de hecho, y será de grande bendición en nuestro estudio de la Biblia. El paso del Jordán. Abre tu Biblia y sigamos entonces preparándonos en este tiempo. Este libro que nos lleva a la conquista, nos incita a ganar, nos incita a pisar y poseer. Este libro que nos incita a cruzar lo incruzable, lo imposible, como era para ellos el Jordán, esta barrera natural. Entonces, en este tiempo tan importante que es para nosotros el comentar la Biblia, el platicarla, entenderla, pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Entonces, empecemos. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. O sea, armaron su campamento ya ahí en la ribera del río y ahí empezó la estrategia para cruzarlo. Ellos iban avanzando, derrotando reyes que se les presentaban. Y ahora estaba esta barrera natural. Y después de 3 días que los oficiales o los líderes, los jueces, fueron en el campamento diciendo las indicaciones que les había dado Josué. Cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros vamos a salir del lugar y vamos a marchar en pos de ella. La importancia del liderazgo, de que alguien siempre vaya enfrente, que siempre vaya impulsando, motivando, siendo guía, siendo luz, es vital en el camino de Dios. No podemos alocarnos, no podemos aventarnos a la aventura, hacerlo por hacerlo. Entonces, ellos tenían que ver y esperar a los oficiales para que sepáis el camino por donde deberían de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Acuérdense que ellos tenían 40 años dándole vueltas y ese era el límite hasta donde podían llegar, pero ahora se iba a abrir un camino nuevo para ellos que ellos desconocían, que nadie lo había transitado. Entonces ellos debían de estar, dice aquí la palabra de Dios, 2000 codos de distancia del arca para que todos tuvieran la oportunidad de verla avanzar y así entonces ellos caminar. Entonces la voz de estos oficiales iba empezar a correr para que ellos supieran las indicaciones de ser guiados por la presencia de Dios. Ahora, también nosotros en este tiempo somos guiados por la presencia de Dios, pero debemos entender que tanto la presencia de Dios como la guianza del Espíritu Santo no son sentires así, siento hacer esto y yo pienso que va a ser así. No, tiene que ser un sentir fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí es de donde el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, entendemos que esto que ellos seguían en el Antiguo Testamento, para nosotros esa arca representa a Cristo. El arca era la parte visual de Dios para el pueblo de Israel. Y para nosotros lo visual es lo que Cristo vino a hacer ministerialmente en su vida hace 2000 años. Entonces, Cristo, por medio de su palabra, siempre va enfrente, es la que decide, la que nos guía, la que nos motiva, es por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entenderla y a realizarla. Entonces, no podemos decir puro espíritu sin palabra, ni tampoco pura palabra sin espíritu. Entonces, aquí debe haber una unidad, porque tanto el espíritu como la palabra es Dios, ¿no? Entonces, ahora van a recorrer un camino nuevo por donde nunca han pasado y el desierto se iba a quedar atrás. Iban a ir a distancia para que todos pudieran ver entonces la marcha, ¿no? Verso 5. Josué le dijo al pueblo que se santificara porque Dios iba a hacer maravillas en ellos. Es algo muy importante ver que lo que le toca hacer al pueblo es santificarse, prepararse, lavarse, limpiarse, tanto internamente como externamente, para que Dios obre. Hay una parte que hace Dios y otra la que hace el ser humano. Dios revela, muestra, enseña, indica, y el ser humano se guarda, obedece, busca a Dios, etc. Y eso tiene que abarcar todo el ser.
Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca y pasen delante del pueblo. Entonces los sacerdotes lo hicieron así. Entonces Jehová le dijo a Josué, en ese diálogo íntimo entre el líder, le dice que lo va a comenzar a engrandecer ante los ojos de Israel, o sea, lo va a respaldar con hechos poderosos como lo hizo con Moisés, para que el pueblo no dudara, para que dejaran la grilla, si está con él o no era él, o había alguien, un líder mejor. Y es algo que debemos entender nosotros, por ejemplo, en las iglesias cuando hay un cambio de pastor, tomarlo como de Dios y apoyarlo y estar con él, confiando que Dios lo va a respaldar, o con nuestras autoridades, etcétera, ¿no? Entonces era una oportunidad que Dios usaría para que el pueblo dejara de dudar del liderazgo de Josué. Entonces nosotros también debemos de confiar en Dios, que en las situaciones, en los problemas que Dios pone en nuestros ministerios son para que Él sea glorificado, ¿no? Entonces este capítulo nos ayuda más para entender que Dios que nos manda nos va a respaldar. Entonces le dice, tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca, y cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, vas a pasar este Jordán. Y Josué le dijo así a los israelitas, que escucharan lo que Dios tenía para ellos, porque Dios estaba en medio de ellos y que Él iba a echar delante de ellos a todos los que ya habitaban esa tierra, que era la tierra prometida, que era el Eteo, el Cananeo, el Heveo, el Fereceo, Gergeseo, el Amorreo y el Jebuseo. Todos estos pueblos antagonistas de Israel, pueblos carnales, sensuales, idólatras, que estaban en la tierra que Dios le había dado a Israel, pero que ellos los tenían entonces que desposeer, ¿no? Pero el arca iba a ir delante siempre de ellos. Dios le iba a dar la victoria, como nos la va a dar a nosotros, ¿no? Qué importante es leer este primer libro de historia, porque nos va a abrir el panorama para poder entender muchas cosas acerca del arca, que tiene tanta participación de aquí en adelante, ¿no? Toma pues ahora 12 hombres, uno de cada tribu, y luego dice, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, de hecho Jordán quiere decir lo que desciende, por eso se llama Jordán, porque es un río que viene de bajada y que termina ahí en el mar Muerto. Entonces Dios ya le había revelado a Josué lo que iba a pasar, y Josué lo tenía que creer. Entonces cuando hay una revelación podemos declarar lo que va a pasar, porque Dios ya nos indicó, pero no es correcto andar declarando por emoción o para atinarle, ¿no? Entonces Dios, ¿qué iba a hacer? Esas aguas que venían de bajada las iba a detener en un montón, en una represa. ¿Para qué? Para que entonces dejara de haber agua y ellos cruzaran en seco. Entonces cada tribu tenía que mandar un representante que iba a ser testigo de lo que Dios iba a hacer, porque por la cantidad de pueblo todos no alcanzaban a ver de primera mano, entonces les iban pasando la voz de lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el pueblo cruzó con los sacerdotes, ellos llevaban el arca y se mojaron ahí en la orilla, porque en el tiempo en el que Jordán suele desbordarse en la primavera, que dicen que agarra una anchura grandísima, de 1 kilómetro quizás de ancho, en el tiempo de la siega, entonces las aguas que venían de arriba se secaron. Como Dios le reveló a Josué, así pasó. Se abrió entonces la ruta hacia Jericó. En el peor tiempo, en el peor momento fue cuando ellos cruzaron el Jordán, que es cuando se desborda. Mira, a veces el cristiano de este tiempo busca el mejor momento para trabajar en la obra de Dios, para ejercer su ministerio, su don, y no va a ser así. Cuando menos lo esperas, quizás cuando menos puedas, es cuando lo tienes que ejercer. Algunos dicen cuando termine mi carrera, otros dicen cuando tenga una economía estable, otros han querido formar plataformas para poder dedicarse a Dios y no se les ha dado, porque regularmente va a llegar en un momento donde tú vas a aprender a darle la gloria a Dios. Ellos no iban a cruzar el Jordán cuando lo cruzaban todos, no lo iban a cruzar cuando estuviera lo más bajo posible, lo iban a cruzar cuando fuera imposible cruzarlo, para que ellos recordaran que Dios, que el Creador, el que había hecho el agua, el cielo, la tierra y el mar, les había preparado el camino para que ellos pasaran.
Entonces, eso es muy común que pase en nuestros ministerios y en nuestros dones. Cuando menos sentimos, cuando menos esperamos, cuando estamos enfermos, que decimos, no, yo ya no sirvo para nada, yo ya no voy a hacer nada. ¿Quién va a pasar? Entonces es cuando llega el momento de que Dios sea glorificado. Pero mientras andamos de creídos ahí, andamos de soberbios, no, que yo, que esto, es cuando menos pasa nada, porque es cuando nos damos la gloria a nosotros mismos. Entonces, en el capítulo 4, cuando hubo acabado de pasar la gente todo el Jordán, les da una indicación Dios a través de su líder y le dice que tome 12 hombres de cada tribu, que estos hombres ya habían sido seleccionados antes de cruzar el Jordán. Josué ya lo había pedido. Y mándales diciendo, tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, o sea, donde estaba seco, 12 piedras, las cuales tenían que llevar del otro lado cuando cruzaran y levantar ahí un lugar de adoración a Dios. Entonces estos hombres iban a tomar esas piedras que habían estado cubiertas por el agua, ahí donde el río las tenía escondidas, ocultas, para testimonio del poder de Dios, y las debían de llevar cargadas hasta el lugar donde lo iban a cruzar. Entonces Josué hizo esto porque debía de ser un recordatorio de que las aguas habían sido divididas, no solamente por ellos que eran testigos presenciales, sino por las nuevas generaciones. Debían de recordar por dónde Dios los había cruzado, y ellos iban entonces a ser parte del suceso por fe. Mi papá me contó, mi mamá me contó que donde está ese montón un día se abrió y entró el pueblo. Y es importante que nosotros hagamos este tipo de monumentos hablando de la historia, para decirle a nuestros hijos, mira, antes yo vivía así, antes mi situación estaba así, pero ahora yo le doy la gloria a Dios, ahora cargo una Biblia porque por medio de ella Dios me ayudó, Dios me iluminó. Y entonces la fe de nuestros hijos, decir, ¿cómo mi papá estaba tan mal y ahora es este hombre, esta mujer? La fe, al ver esos monumentos que ahora nos hemos convertido nosotros para la gloria de Dios, es la que va a ser activada en ellos. Y así lo hicieron. Pero algo que me sorprende es que en el verso 9 del capítulo 4 dice que Josué también levantó cepera en medio del Jordán, donde estuvieron los sacerdotes, como el líder por sí solo. Yo me imagino a Josué viendo que estos hombres cargando las piedras y haciendo. Entonces el líder siempre sabe cómo motivar, sabe qué hacer. Él también se puso a hacer un monumento él solo con 12 piedras para que la gente viera que el líder siempre iba enfrente, y lo hizo en medio del Jordán. Entonces todo el pueblo pasó a prisa. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio hasta que todo el pueblo hubo cruzado a prisa. Y es una bendición cuando vemos que estamos deseosos de obtener aquello que Dios nos ha prometido. Ellos a prisa lo cruzaron como diciendo, ya queremos la tierra, queremos que se haga realidad. Y qué maravilloso cuando el caminar del cristiano es así, sabiendo que tenemos poco tiempo para servir a Dios, que la vida no nos va a alcanzar. Entonces que le aceleramos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando todos ellos acabaron de pasar, todos, hasta las tribus que iban a vivir acá de este lado, que era Rubén, Gad y Manasés, muchos hombres armados pasaron hacia la llanura de Jericó. Y aquel día, dice el verso 14, engrandeció a Josué y a los ojos de Israel, y todos le temieron como a Moisés. O sea, el arca fue la última en pasar, ¿no? Como ese buen padre que es Dios, que está al pendiente de que ya mis hijos ya pasaron, qué bueno que están bien, que están a salvo. Aún hay animales que hacen este trabajo de pastoreo, de que miran que sus animales pequeños hijos cruzan, y ya ellos después, eso hizo el arca, cruzaron todos, y después ya los sacerdotes salieron del agua y volvieron milagrosamente a su cauce natural, desbordándose por todos lados. Entonces lo más probable es que los de Jericó habían sido testigos de estos milagros. Ellos, los de Jericó, miraban el Jordán como una barrera que no la iban a poder derrotar los israelitas, y los israelitas lo vieron como un milagro poderoso de que Dios estaba con ellos. Entonces así el mundo ve problemas, situaciones, enfermedades que no hay manera de derrotarlas, de vencerlas, vicios, drogas, las ven como un Jordán,
como un mar de problemas en el matrimonio donde ya no hay salvación, no hay solución, hijos drogadictos, hijos borrachos, ladrones, narcotraficantes, etcétera. Eso lo ve el mundo, pero nosotros los hijos de Dios vemos el Jordán como una oportunidad para abrir y ver la gloria de Dios. Entonces el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Entonces Dios nos da una fecha para que no pensemos o creamos que esta fue una historia o una fábula donde nomás hay que sacarle alguna enseñanza, sino que nos da una fecha exacta. Entonces ahí en Gilgal levantó el monumento Josué con las piedras de estos hombres, ¿no? Estas piedras serían unas predicaciones de los hechos poderosos de Dios. Dice: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, así lo hizo en el Jordán. Para que todos los pueblos conozcan. Entonces las piedras, cierro con esto el video, serían grandes predicaciones de los hechos poderosos que Dios había hecho y que habían sido testigos de esas bendiciones celestiales. Miren, después vemos en el Nuevo Testamento que Dios dice que las piedras hablarían, y aquí vemos que estos monumentos hablaban, porque todos al preguntar, oye, ¿qué significan esas piedras? Esas piedras ya estaban hablando al hacer que la gente, las nuevas generaciones, preguntaran, y entonces ya les contaban la historia. Ah, mira, es que estas piedras fueron sacadas cuando cruzamos el Jordán. Entonces convirtámonos en esas piedras vivas que hablan de la gloria que Dios es en nuestra vida y en nuestra familia. Espero que este comentario de Josué sea de grande edificación para tu vida. Dios te bendiga y ánimo en todo siempre.